Buenas tardes, buenos días o buenas noches, profe, a la hora que lo estés mirando. Para grabar esta sustentación me tocó un poquito más complicado porque pues no tengo a alguien que me ayude. Entonces pues mi idea fue desde el computador me grabo que me estés viendo y desde el celular grabo el cuaderno mientras voy desarrollando el ejercicio. Entonces, para el momento 1 tengo el ejercicio número 2 que dice, siendo la temperatura del aire 20 grados centígrados, se enfría una sustancia desde 100 grados centígrados hasta 60 grados centígrados en 10 minutos. Halla la temperatura del cuerpo después de 40 minutos. Entonces, básicamente para poder desarrollar este tipo de ejercicios, no sé cómo me estoy cuadrando, ¿ok? Para desarrollar este tipo de ejercicios encontré pues que se hace uso de la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley dice que la rapidez con la que se enfría un objeto es proporcional a la temperatura de este y la temperatura del medio. ¿Dónde tengo mi lápiz? Acá está. Entonces, cuando hablamos de la rapidez estamos haciendo referencia a una derivada. Entonces, la derivada de la temperatura respecto al tiempo. Y para expresar esta ecuación diferencial de una manera en que se pueda trabajar, decimos que hay una constante, temperatura del objeto menos la temperatura del medio. Listo. Con esta ecuación diferencial es que vamos a trabajar, dadas las condiciones que nos están dando el enunciado para poderla desarrollar. ¿Qué nos dice el enunciado? ¿Qué condiciones nos están dando? Nos dicen que cuando la temperatura, o sea, el cuerpo inicia con una temperatura de 100 grados centígrados, o sea, en el tiempo igual a 0, porque inicia, hay una temperatura de 100 grados centígrados. Listo, pero también nos están diciendo que después de 10 minutos, o sea, cuando el tiempo pasado 10 minutos, la temperatura ahora del objeto es de 60. Y nos piden hallar la temperatura del objeto cuando han transcurrido 40 minutos. Esta es la incógnita del problema. Entonces, la forma sencilla de resolver esta ecuación diferencial, primer orden, es por el método de variables separables. ¿Qué hacemos? Entonces, temperaturas a un lado, tiempo al otro. Entonces tenemos dt sobre temperatura del objeto menos la temperatura del medio, porque está multiplicando, o sea, pasa a dividir, y de este lado tenemos a la constante por dt, que está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Listo. Una vez ya tenemos variables de la temperatura de un lado y las del tiempo en otro, integramos en los dos lados de la igualdad. Por lo tanto, tenemos que la integral t menos temperatura del medio es igual a la integral de la constante k por dt. Entonces, integrando esto, pues la primera es una integral directa, logaritmo natural. Entonces nos queda logaritmo natural, temperatura del tiempo menos la temperatura del medio es igual a, una constante es constante, de t del tiempo más una constante de integración que es c. Listo. Ahora, como propiedad, para poder eliminar el logaritmo natural, sabemos que podemos hacer uso de las propiedades de Euler. Entonces, Euler, logaritmo natural t, en los dos lados ponemos Euler. Acá, rápidamente, Euler sería Euler k por t más c, pero entonces las propiedades del Euler nos dice que cuando está sumado se pueden separar en dos multiplicaciones. Entonces nos quedaría k por t más Euler a c, pero Euler a la c sigue siendo una constante, un número. Entonces nos queda acá esto, el Euler cancela el logaritmo, temperatura del objeto menos la temperatura del medio es igual a, esto es c, sigue siendo c, Euler a la k por el tiempo. Esto. Ahora la temperatura del medio está restando, entonces pasa a sumar, nos queda que la temperatura del objeto
es C por Euler a la K por el tiempo más la temperatura del medio. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, para poder hallar quién es C y quién es K, tenemos que hacer uso de las condiciones que nos han dado. Iniciamos cuando el tiempo... Arriba nos dijeron que cuando el tiempo era 0, la temperatura del cuerpo era de 100 grados. Entonces, tenemos 100 grados la temperatura del cuerpo cuando el tiempo es 0. Pues acá tenemos, si el tiempo es 0, esto queda Euler pues 1 y sería C más, y la temperatura del medio, que el enunciado decía que el aire era de 20 grados centígrados. No va a poner unidades todavía, esto pasa al otro lado a restar, entonces por lo tanto nos queda que C es 80. Tenemos el valor de 80 en C, ya encontramos, encontramos a C. Ahora, por lo tanto, tenemos la ecuación, la solución de esta forma. Pero ¿qué nos falta? Nos falta hallar K. ¿Quién es K? Entonces hacemos uso de la otra condición que nos dio el planteamiento del problema, que fue 60, o sea, la temperatura del cuerpo está en 60 grados centígrados cuando han transcurrido 10 minutos. Entonces tenemos 60, 80 Euler a la K cuando transcurrieron 10 minutos por 10 más 20. El 20 pasa a restar allá, entonces serían 40. Este 80 puede venir acá. Pasa, entonces nos queda Euler K a la 10. Para cancelar ese Euler, para bajar el exponente del Euler, pues hacemos uso del logaritmo natural. Entonces aplicamos logaritmo natural de los dos lados de la igualdad. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 40 sobre 80 es igual a logaritmo natural de Euler a la K por 10. Sí. Esto se cancela con esto, entonces nos quedaría logaritmo natural de 40 sobre 80 es igual a K por 10. Entonces esto, el 10 se está multiplicando, lo pasamos a dividir, por lo tanto nos queda logaritmo natural de 40 sobre 80 sobre 10 es igual a K. Y K, poniéndolo en calculadora, nos da... Vamos a hacerlo con la calculadora de una vez. Listo. Entonces tenemos una fracción, logaritmo natural de 40 sobre 80 sobre 10 es igual a menos 0.069, pero no lo podemos aproximar, menos 0.07. Entonces K vale menos 0.07. Ya tenemos K. La solución de la ecuación diferencial, la solución general de la ecuación diferencial, entonces nos quedaría que la temperatura en un instante de t dado es igual a 80 Euler, K es menos 7, o sea, bueno, menos 7 no, menos 0.07 por t más la temperatura del medio que dijimos que era 20, según el enunciado. Y esta es ya la solución general de la ecuación diferencial, ya encontrando pues C y encontrando la K, que son las constantes que estaban dentro de la solución. Listo. Ahora sí podemos reemplazar para encontrar la temperatura del cuerpo cuando han transcurrido 40 minutos. Entonces, temperatura cuando transcurren 40 minutos. 80 Euler a menos 0,07 por 40, que son los minutos que han transcurrido, más 20. Esto nos va a dar igual a
Entonces sería 80 por Euler a la menos 0.07 por 40 más 20, 24.86. 24.86, que yo en los talleres lo aproximé a 25, entonces tenemos que la temperatura del objeto cuando han transcurrido 40 minutos, dado la temperatura del medio, que era 20 grados centígrados, o sea, la temperatura del aire, nos dicen que cuando transcurre 40 minutos el cuerpo tiene una temperatura de 25 grados centígrados y esa es la respuesta. Bueno, profe, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo estés viendo. Igualmente, sigo con el mismo sistema, computador me estoy grabando y celular graba el cuaderno. A veces pareciera como si estuviera viendo algo en el celular, pero es porque acomodar la cámara, que la cámara pues se enfoque en lo que yo esté trabajando. Listo, para el segundo momento me tocó el ejercicio más largo, pero más interesante, con 11 incisos, sustancioso pero interesante. El ejercicio dice, un contrapeso de 64 libras está unido al extremo de un resorte y lo estira 0.32 pies. Si aparte de una posición de 8 pulgadas sobre la posición de equilibrio, con una velocidad de 5 pies sobre segundo hacia abajo. El ejercicio nos está diciendo que hacia abajo, entonces todo lo que hay hacia abajo es positivo. Deduzca la ecuación del movimiento. Para este primer inciso, que creo que es el más importante porque es deducir la ecuación, básicamente vamos a usar los conocimientos de física mecánica 1 sobre la sumatoria de fuerzas y lo que es la ley de Hooke, porque acá están interviniendo un sistema de masa-resorte. Entonces, para poder guiarme, para determinar la ecuación del movimiento, entonces pues hice 3 resortes. Básicamente estos 3 resortes, donde el primero no tiene ninguna masa, o sea, está en su posición natural. El segundo le ponemos la masa, o sea que acá ya tiene un alargamiento que es X. Pues la ecuación de la ley de Hooke es la fuerza es igual a el alargamiento por la constante del resorte. Entonces pues estamos hablando de este alargamiento que justamente él no nos lo da el enunciado, que es el de 0.32 pies. Tengo unos datos acá prescritos, cosa de que poderme guiarme que son los que da el enunciado, bueno, excepto la gravedad que la tuve que buscar, y acá la conversión que hice de pulgadas a pies porque todo lo vamos a trabajar en pies. Y este tercer resorte, que básicamente es cuando uno ya le da como su impulso hacia abajo para que empiece a elongarse, entonces se va a bajar un poquito más que el segundo resorte. Entonces esto implicaría que para este sistema estamos hablando de una sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. O sea, la aceleración es 0, sería masa por la aceleración igual a 0, o sea, 0. Y las fuerzas que intervienen en este sistema va a ser el peso que va hacia abajo y la ley, o sea, el resorte, que estamos hablando de fuerza igual a X por K, que va hacia arriba, por lo tanto va negativo. Entonces, ¿qué me quiere decir? El peso es igual a la masa por la gravedad menos X por K igual a 0. Esto pasa a sumar al otro lado, entonces quedaría masa por gravedad igual a el alargamiento por la constante. Básicamente esto. Pero ¿qué pasa para el tercer resorte? Estamos hablando de que al tercer resorte le estamos poniendo un poquito de empuje hacia abajo para que empiece a elongar. Por lo tanto, su sumatoria de fuerzas, no sé dónde se ve, acá se ve, su sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Sabiendo que pues cuando uno lo empuja y él se empieza a elongar, cuando llega a la última, o sea, lo más abajo posible que va a empezar a subir, la velocidad es 0, y cuando llega a lo más arriba que va a empezar a bajar, la velocidad también es 0. Entonces estamos hablando de un cambio de velocidad, que eso implica que haya una aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas para esto es igual, hay un peso que va hacia abajo y hay X por K, que es la del resorte, pero entonces acá ya influye que aparte de que se elongó esto, también se elongó un poco más. Entonces estamos hablando de X más, pongámosle una letra acá de lo que se elongó un poquito más, pongámosle L. Entonces sería X más L, la elongación completa, pues en base a esta posición sin nada,
al elongarse un poco más que esto, entonces sería x más L. X lo que es el longo antes y L lo que es el longo un poco más al darle el empuje hacia abajo. Entonces, esto nos quedaría básicamente masa por gravedad menos K X más L. Le puse L a la profelina. Igual a masa por aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración, para poder expresarlo o trabajarlo como con derivadas, pues para hacer una ecuación tenemos que pues trabajarlo como tal, como con derivadas. Entonces sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Pero qué es la velocidad? La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, para la aceleración sería 2 veces la derivada de la posición. Básicamente lo voy a nombrar como x doble prima. Esto implicaría que la ecuación me quedaría, bueno, la sumatoria de fuerzas del tercer resorte me quedaría masa por gravedad menos K X más L igual a masa por x doble prima. Listo. Para esto, lo siguiente que hacemos es hacer una distributiva de la constante del resorte con x y con L. Entonces quedaría masa por gravedad menos x menos kx más, bueno, menos, sigue siendo menos, ¿dónde está el borrador? Bueno, un momento acá, enfocándose, menos LK igual a masa por doble prima, x doble prima. Entonces, si nos damos cuenta, acá arriba dijimos para el segundo resorte, para este, que masa por gravedad menos K por X igual a 0. Entonces, por lo tanto, estas dos se cancelan y nos va a quedar L por X. Sí, queda negativo. L por X igual a masa X doble prima. ¿Listo? Entonces, esto está restando, lo vamos a pasar a sumar para dejar de este lado 0. Sería 0 igual m x doble prima más LK. Básicamente, esta es la ecuación que se usa para un resorte libre de movimiento amortiguado forzado, pues porque el forzado es cuando le ponemos, o sea, algo para que él ya deje de su movimiento, o sea, lo forzamos a que pare. En este ejercicio no es así, solamente le damos un empujoncito para que empiece a elongarse. Entonces tenemos esta ecuación. Ahora, dado esta, bueno, vamos a hallar la masa. La masa tenemos es el peso. La masa, pues sabemos que la masa es el peso es igual a masa por gravedad, entonces la masa es igual a peso sobre la gravedad. Es igual a la masa, entonces la masa es igual al peso de 64 libras sobre la gravedad, que por allá la tenemos en pies, que es 32,16 pies sobre segundo, y esto nos va a dar que es igual a calculadora 64 dividido en 32,16 a 2. Básicamente a 2 lo aproximamos. 2, la medida que encontré aquí que relacione lo que es libra sobre pie sobre segundo pie sobre segundo es un slope. Lo encontré, entonces digamos, pensé que el slope no lo conozco, lo vine a conocer hasta ahorita, entonces 2 slope. Listo. Entonces para L, básicamente L estamos hallando es
Por la ley de Hooke, pensé que la tenía acá escrita y no. Por la ley de Hooke, vamos a pasar la página. Bueno, sabemos que la ley de Hooke dice que la fuerza es igual a X por la constante. Básicamente tenemos X, la tenemos, que es lo que nos dio el enunciado. Pues en su efecto yo abajo lo nombré L, pero es la misma X que nos da el enunciado, 0.32 pies. Entonces necesitamos hallar es la constante del resorte. Sería K es igual a F sobre X. Por lo tanto tenemos que F es la masa, la fuerza que le aplicamos es la masa, entonces sería el peso, 64 libras, hoy no estoy grabando, 64 libras sobre 0.32 pies, y eso nos va a dar una constante K de calculadora, acá está. $64 dividido en 0.32, 200 libras sobre pies. Esta es la constante K del resorte que tenemos, que estamos trabajando. Listo. Ahora que tenemos lo que es K y tenemos lo que es M, procedemos a entonces reemplazar. ¿Qué nos dice la ecuación general? ¿Cómo quedaría? Quedaría entonces 2x más 200. Pues acá x, 200x igual a 0. Acá ya tenemos como la ecuación diferencial para ya realizar su respectiva solución. Por lo tanto, esto sería 2r al cuadrado más 200 igual a 0. Esto sería 2r al cuadrado igual a menos 200. R cuadrado es igual a menos 100. Por lo tanto, estamos hablando que R es más o menos 10. Porque la raíz de 100 es 10, pues, y imaginaria porque estamos hablando de una raíz negativa. Encontramos a R, entonces ya vamos a plantear lo que es la solución de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, la ecuación quedaría que X de t es igual a ¿qué? Es igual a Euler a la, pues tenemos el resumen que nos explicaste, pero entonces aquí Euler es 1, Euler a la 1, porque no hay nada, entonces 1 a la 0, perdón, 0 es 1, entonces sería, la primera es C1 coseno de 10x más C2 seno de 10x. Perdón, x no t, porque puse x. Errores de t. Respecto al tiempo. Listo, posición respecto al tiempo, listo. Esta sería la solución de la ecuación diferencial del segundo orden con coeficientes constantes. Y esto, ahora vamos a averiguar cuál es C y qué vale C2. Para esto pues tenemos las condiciones iniciales, que básicamente nos decía que cuando la posición inicial, o sea, cuando estaba en equilibrio, decía que era de 8 pulgadas, pero como yo allá lo expliqué, la pasé a pies, que es 2/3. Entonces sería 2/3. Y para esto pues reemplazamos 2/3. Ay, no estoy grabando. 2/3 es igual a C1 coseno de 10 por 0 más C2 seno de 10 por 0. Y esto básicamente nos daría
Esto da 0. Seno de 10 por 3. Esto da 1. Esto da 1. A cada 1 esto da 0. Coseno de 0 es 1. Entonces nos quedaría que ese 1 es igual a 2 tercios. Listo. Para la C2 debemos derivar la expresión esta. Entonces nos quedaría derivada de la posición, o sea, la velocidad básicamente. Sería 10 C1. Me queda difícil con este concentrarme porque este lleva más procedimiento, profe, qué pena, yo allá arriba y abajo. C1, eso sería derivada de coseno menos seno, entonces sería negativo. Seno de 10t más 10, eso sería derivada de seno coseno de 10t. Listo. Ahora, derivada de seno coseno, sí. Ahora, para esto nos decían que la velocidad era de 5. Entonces estamos hablando de que cuando x vale 0, cuando la velocidad está pues iniciando es de 5 pies sobre segundo. Entonces para esto decimos que (5) es igual a menos 10. ¿Menos 10 qué? Menos 10 C1 menos 10 C1 seno de 10t más 10 C2 coseno de 10, acá es 0, por 0. Esto básicamente nos da lo mismo, acá nos da dar 0, entonces acá nos da, esto es 1, sería 5 es igual a 10 C2, lo que nos quiere decir que C2 es igual a 5 décimos, esto es igual a 1, C2 es igual a 1 medio. Listo, entonces por lo tanto tenemos que la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, ya habiendo hallado las Cs, es la primera nos dio 2 tercios de coseno de 10t más 1 medio de seno de 10t. Sí, sí. Y esta es la ecuación, la solución. Acá la encontramos. Listo, para el inciso B nos dice que hallemos el periodo y la amplitud. Entonces, para hallar el periodo tenemos la ecuación que es 2pi sobre velocidad angular. Y la velocidad angular se halla como la raíz cuadrada de la constante de elasticidad del resorte sobre la masa. Y la amplitud, pues encontré que se halla es como la raíz cuadrada de la constante 1 al cuadrado más la constante C2 al cuadrado. Entonces, tenemos que T es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Primero hallamos la frecuencia angular. La frecuencia angular nos dice que es, nos devolvemos al ejercicio anterior, donde hallamos la constante que fue de 200 sobre la masa. La masa fue de 2, creo que fue de 2, si no estoy mal, fue de 2. Sí, la masa fue de 2.
Entonces estamos hablando que la velocidad angular es de raíz de 200 sobre 2 de 10. Para esto, entonces ahora hallamos el periodo es igual a 2pi sobre 10 es de pi 5, pi quintos. Este es el periodo del movimiento. Ahora tenemos que hallar la amplitud. Para hallar la amplitud del movimiento, acá está la ecuación que encontré. Entonces la amplitud es la raíz de, la primera era 2/3 más 1/2 al cuadrado, y eso nos va a dar 5/6. Y eso es el inciso B. Entonces para el inciso C nos dice el ejercicio que ¿cuántas oscilaciones completas habrá hecho el contrapeso a los 3 pi segundos? Entonces, pues como arriba hallamos el periodo, decimos, arriba hallamos el periodo que fue de pi quintos segundos. Entonces, si una oscilación la hace en pi quintos segundos, ¿cuántas oscilaciones hará en 3 pi segundos? Es una regla de 3. Entonces esto sería x es igual a 1 por 3 pi dividido en pi quintos sextos. Y esto es igual a 3 por pi sobre pi quintos 15. Lo que nos quiere decir que nos pedían cuántas oscilaciones completas habrá hecho 15. Listo, entonces para el inciso C voy a revisar acá el D, perdón, era el D, estamos en el D. El D, ¿en qué momento pasa el contrapeso por la posición de equilibrar ir hacia abajo por segunda vez? ¿Qué momento pasa? Me están hablando de en qué tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo? Básicamente, tengo aquí la ecuación del movimiento armónico simple. Lo trabajamos también en propagación de ondas y señales. Entonces, esta me va a ayudar a ver, es una ecuación alternativa del movimiento como tal, pero con este me va a ayudar a conocer el tiempo en que pasa por la posición de equilibrio por segunda vez hacia abajo. Entonces, primero hallo la ecuación general dada de este movimiento armónico simple. Tenemos la amplitud que hallamos antes, que es 5/6 por seno de la velocidad angular, que fue 10t, más el ángulo de desfase. Para hallar el ángulo encontré que se halla con tangente a la -1, pues haciendo relación con lo que habíamos hallado de C1 y C2. Entonces C1 era 2/3 sobre 1/2, y esto habría que trabajarlo en la calculadora con radianes porque estamos hablando de ángulos. Entonces ubicamos los valores, 1/2
y el ángulo del desfase nos da que es menos 0.9273. Menos 0.9273. Aproximar un poquito. 73. Ángulo del desfase. Listo. Entonces ahora pues esto vamos a corresponder este movimiento pues en una posición de equilibrio, entonces por lo tanto el desplazamiento va a ser 0 porque pues no va a tener desplazamiento. Por lo tanto tenemos que 5 sextos seno de 10t menos el ángulo que acabamos de encontrar que fue el de desfase 9273 es igual a 0. Y de aquí vamos a realizar el despeje para despejar t. Entonces, esto está multiplicando, pasa a dividir allá, pero igual quedan 0. Sacamos el seno al otro lado, sería como la inversa, entonces nos quedarían y t menos 0.9273 es igual a arcoseno de 0, te voy a dar 0, y despejamos t, o sea nos quedaría 10t igual a 0, acá despejamos, 10t es igual a 0.9273, t es igual a 0.9273 sobre 10, o sea que por lo tanto nos va a dar como tiempo esto es positivo, tiempo no puede ser negativo, 0.9273 nos va a dar 0.09273 para seguir agregarle un cerito más. Entonces, listo. Ahora, esta solución corresponde a solamente un ciclo del objeto, ¿no? Entonces, esta ecuación está determinada por una función periódica, por lo tanto, pues debemos encontrar una solución general. Y pues para determinarlas, por decirlo así, lo determinamos de la siguiente forma, que es, o sea, este es el tiempo que va hacia abajo, pero en un solo ciclo. Por lo tanto, para hacerlo de forma general, decimos, ay, no estoy grabando acá, decimos, me concentro en el computador que se me olvida acá. Entonces decimos que la solución es 0.9273 más Pn. Entonces, donde P corresponde al periodo en función del movimiento, que ya lo hayamos también anteriormente, y N en el número de ciclos. En el número de ciclos empezamos por el ciclo 0, pero ya para el segundo ciclo ya decimos que N es 1, entonces por lo tanto acá es 1, o sea que sería N más P, básicamente. Pero ¿cuál es el periodo que era? Nosotros ya habíamos encontrado el periodo en un inciso anterior, entonces decimos que el tiempo, o sea que el momento en el que el objeto pasa por segunda vez en dirección hacia abajo está dado por 0.09273 más el periodo que fue de, ¿dónde está el periodo? Pi quintos segundos. Esto nos da como resultado, pues ya tenía ans por, sigo en radianes, esto me pasa seguido, de radianes, 0.09273 más pi quintos.
Entonces nos va a dar un tiempo de 0,72 segundos. En este, básicamente lo que nos quiere decir es que... estoy grabando. Es que, pues, en el momento en el que el objeto pasa por segunda vez en dirección hacia abajo por la posición de equilibrio, siendo el inciso D. El siguiente inciso nos dice que cuál es la posición del contrapeso cuando t igual a 3 segundos. Entonces, pues utilizamos la ecuación que hallamos de la posición. Y ahora, cuando es igual a 3 segundos, entonces simplemente reemplazamos. Más 1/2 de seno de 10, 3. Y esto es igual a la calculadora. Menos 2/3 de coseno de 30 más 1/2 de seno de 30 menos 0,59. Podríamos decir que la posición a los 3 segundos está en menos 0,6 pies. Estamos trabajando los pies, entonces pies. El siguiente inciso de una vez nos dice cuál es la velocidad instantánea cuando t igual a 3 segundos. Cuando t igual a 3 segundos. Entonces, lo que hacemos es derivar la posición en función del tiempo. Entonces nos da, esto sale, sería 10, eso sería 20 tercios de seno de 10t más 5, 10 por 1, 10, dividido en 2, 5, coseno de 10t. Entonces, a los 3 segundos será 20, no me está enfocando, 20, 3 seno de 10 por 3, pues 30 más 5 coseno de 30. Será de menos 5,81 pies sobre segundo. Y para el siguiente inciso, que es el I, dice, que es la H, dice cuál es la aceleración cuando t igual a 3 segundos. Lo mismo, entonces derivamos la velocidad, o sea, sería x doble prima. Esto nos daría 200 sobre 3 coseno de 10t menos 10,50 seno de 10t. Reemplazamos y nos da coseno de 30 menos 50 seno de 30. 59,68. Esto sería pies sobre segundo cuadrado. Las 3 respuestas. Para el siguiente inciso, o sea, para la I, nos dice que hallemos cuál es la velocidad instantánea que pasa por la posición de equilibrio. Entonces, para este inciso vamos a utilizar el tiempo que hallamos anterior, específicamente este,
donde nosotros dijimos, bueno, donde yo dije, no sé por qué hablo con más personas, donde yo dije que n era el número de ciclos, pero entonces como queríamos para el primer ciclo o sea, para n igual a 1 que era el segundo ciclo, ahorita quiero es para cuando pasa por la posición de equilibrio, entonces n es igual a 0 en el primer ciclo. Por lo tanto, esto se vuelve 0 y este va a ser el tiempo que vamos a usar. 0,09273. Entonces, para hallar la velocidad instantánea cuando pasa por la posición de equilibrio sería 0,09273 y reemplazamos 20 sobre 3 seno de 10 por 0,09273 más 5 coseno de 10 por 0,09273. Esto es un ángulo, se multiplica, lo que nos da como resultado calculadora 20 tercios por seno de 10 por 0,09273 más 5 coseno de 10 por 0,09273 y eso nos va a dar como resultado 8,33. Entonces, esta es la velocidad instantánea cuando pasan por la posición de equilibrio. Sería pie sobre segundo. Entonces, ya para el inciso número letra J y el K también, de paso. Dice ¿en qué momento está a 5 pulgadas debajo de la posición de equilibrio? Entonces, 5 pulgadas. Vamos a cambiar de pulgadas a pies porque lo estamos trabajando en pies. Pues 5 pulgadas a pies es 512 pies. Entonces, ahora vamos a trabajar nuevamente con la ecuación de movimiento armónico simple, esta. Entonces, básicamente decimos que la amplitud, bueno, decimos que la posición, o sea, por debajo, entonces nos están diciendo que 12 es igual a, ahora sí, la amplitud, ya hemos dicho que era 5 sextos atrás, por seno de 10t menos el desfase que ya también lo hemos encontrado, que era 0,9273. Listo. Ahora despejamos. Entonces esto pasa acá a ser esto. Es igual a 0,9273 de una ley de extremos y medios la orejita. Esto nos da 30, 5 son 10, 1, 6, 30 y 60, un medio. Es igual a seno 10t menos 0,9273. Paréntesis, pasamos este seno a este lado, sería arcoseno
por seno de 1/2 es igual a 10t menos 0,9273. Al coseno de 1/2 es seno de 0. Seno a la menos 1 es 0,55, es pi sextos. Vamos a comprobarlo con la calculadora. De 1/2 pi sextos, sí. Pi sextos es igual a 10t menos 0,9273. Listo. Básicamente acá podemos de una vez resolver el otro inciso, porque el otro nos dice en qué momento está 5 pulgadas debajo de la posición de equilibrio y se mueve hacia arriba. Vamos a encontrar t hacia abajo, pero también t hacia arriba. Antes habíamos encontrado un t que iba hacia abajo, este inciso, el del d, pero acá nos piden t hacia abajo y t hacia arriba, que estén por debajo de 5 pulgadas. Entonces esta expresión nos va a servir para los dos momentos, los dos tiempos que necesitamos, uno que es bajando, en que se encuentra bajando, y el otro que se encuentra subiendo. Para esto, entonces, pues tenemos que esta es pues la general, pero de acá podemos resultar que un t es igual a esto pasa a sumar y esto pasa a dividir. Entonces básicamente nos quedaría, no encuentro la calculadora, acá está, básicamente nos quedaría, este t sería pi sextos, Diosito, pi sextos más 0,9273 dividido entre 10, 0,001450. Esto sería un t. Para el otro t, entonces la ecuación sería 5pi, ya no es pi sextos, sino 5 pi sextos, es igual a 10t menos 0,9273. Para este tiempo, este sería el tiempo que va bajando porque es el menor. O sea, aquí es menor tiempo en que vaya bajando, porque para ir subiendo tendría que ir bajando, primero baja y luego sube. Entonces el tiempo mayor, además de pues de aumentar el seno, el tiempo también va a ser mayor. Entonces, por lo tanto, esta vamos a decir que es la t que va bajando y esta va a ser la t que va subiendo, para resolver los dos incisos en el mismo momento. Entonces acá para despejarte, este pasa a sumar y este pasa a dividir. Lo voy a hacer en la calculadora. Entonces 5 pi sextos más 0,9273 dividido entre 10, 0,3545. Lo que yo decía, uno va a ser el menor, es el que va a ir bajando y el mayor es el que va a ir subiendo. Prácticamente, dado que el objeto se suelta desde arriba de la posición de equilibrio, la solución menor corresponde cuando pasa 5 pulgadas debajo de la posición de equilibrio en dirección hacia abajo. El mayor obviamente pues pasa por la misma posición pero en dirección hacia arriba, o sea que por lo tanto el tiempo va a ser mayor.
Listo. Para esto, entonces, tenemos que T1, o sea, T hacia abajo, es igual a 0,1451, ¿sí? 1450 más el periodo, que es P por N, por lo mismo que va hacia abajo Pn. Entonces el periodo era de 5 piquitos por N. N es el número de ciclos, pero entonces va a ser el ciclo 0, lo que nos va a hacer que N va a ser 0, o sea, va a ser el primer ciclo que hagas, entonces esto va a quedar 0 y por esa razón este tiempo es el que va a quedar bajando y el otro es el que va a quedar subiendo del mismo modo. O sea, el otro era 0,3 ¿qué? 3543 más el periodo por n, el mismo, el primer ciclo es el número 0, entonces esto lo cancela y este va a ser el tiempo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esto? Que obviamente estamos deseando encontrar, digamos, cuando el objeto pasa por la posición mencionada por primera vez en dirección hacia abajo. Entonces, como estamos en dirección hacia abajo, por lo tanto decimos que en este tiempo el objeto está a 5 pulgadas debajo de la posición de equilibrio, apuntando hacia la dirección hacia abajo en este tiempo. Para el otro inciso, que era el último, que es la K, nos dice en qué momento está 5 pulgadas debajo de la posición de equilibrio y se mueve hacia arriba. Pues sería el tiempo hacia arriba. Entonces, básicamente, para el ejercicio K, la respuesta es esta, que es T hacia arriba 0,3543, dado que lo sacamos de la misma expresión de esta expresión. Entonces, este sería el momento en el que el objeto se encuentra a 5 pulgadas hacia abajo de la posición de equilibrio, apuntando a dirección hacia arriba por primera vez. Y ya no tengo más incisos. Eso es todo. Gracias, profe. Este último punto sí me comió tiempo, pero fue muy interesante el desarrollo porque aplicábamos lo que vimos en propagación, o sea, la física con ecuaciones y fue muy interesante.